Mis amados hermanos, la oración la hemos enfatizado en los cantos que hicieron los adultos mayores a manera de narración, la que hicieron los niños, los cantos que hemos entonado y esta obra tan bonita. Si ustedes se dan cuenta, tiene una característica la manera en que lo hicieron. A ver si me explico. La manera en que se hizo la definición de la oración es más o menos así. Señor, te pedimos, queremos hablar contigo y te pedimos. Y en general, hermanos, todo creyente, cuando escucha la palabra oración, no se puede relacionar de otra manera que pedirle a Dios. Como seres humanos estamos siempre necesitados de Dios. Así es que es difícil desligar el concepto de la oración del hecho de pedir. Porque, como dije, en todo estamos necesitados. ¿Y a quién más acudir sino al Señor? Bueno, pensando en esto, hermanos, me puse a leer y a escuchar otros conceptos de la oración, otros conceptos. Y llegué con un pastor que es chino, que se llama Witness Lee, y escuché es un libro, y escuché todo el libro, y me pareció apropiado que pudiéramos tener también otra visión de la oración, y esa es la que quiero comentarles, hermanos. No va a estar de alguna manera contrapuesta a lo que hemos escuchado y visto, ni a lo que sabemos de siempre. De hecho, nosotros tenemos un punto de fe, que es el punto de fe número 9. No sé si ya está en la pantalla la presentación, ¿no? Les voy a pedir que me ayude, por favor. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos uno de nuestros puntos doctrinales, que es el punto número 9, que es la oración. Y ese es el tema y ese es el verso que me pareció apropiado para el culto, hermano. ¿Lo quieren leer, por favor, cómo dice? Amén. Y la siguiente diapositiva nos dice que tenemos un punto doctrinal donde como Iglesia de Dios nosotros practicamos y que es el punto de fe número 9. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita que se mueva, hermanos. Cuando se mueva me dice, porque si no voy a estar así. Ahí está. Nuevamente los molesto. ¿Cómo dice, hermanos, si se puede, si se alcanza a leer, por favor? La oración cristiana, punto de fe 9, la oración es la comunión con Dios a través de las palabras y pensamientos de todo corazón, poder, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y con la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Es un resumen muy apropiado y sobre todo muy bíblico, hermanos, de lo que es la oración. Así lo practicamos nosotros, así lo creemos firmemente. Como les digo, es nuestro punto doctrinal número 9, que sería bueno que ustedes y todos en realidad deberíamos estarlo leyendo constantemente. Ese es el punto de fe que nosotros practicamos. Pero quiero entonces dar un resumen de lo que les dije que podríamos profundizar en el concepto de la oración. Antes de continuar, un paréntesis. ¿Ese reloj sirve, hermanos? ¿Sí sirve o no? Bueno, porque me dieron un tiempo, ¿no?
porque hay varias participaciones. Me parece que ahí dice que son las 5:05. Debo de terminar en un tiempo que me dieron, hermanos, así es que aquí voy bien. Hermanos, toda la escritura en la Biblia nos habla de la oración. Incluso Jesús, siendo Dios, oró y nos dejó un modelo para orar. Quiero que, por favor, podamos concentrarnos para que vean si notan una perspectiva profunda de la oración. En cambio, a lo que constantemente pensamos que, como les dije, es pedir y esperar que Dios nos responda, ¿no, hermanos? Bueno, profundizar un poquito y veamos si podemos tener esta visión profunda de la oración. Jesús oró y nos dejó un modelo para orar. La Biblia dice también: orad sin cesar. En la oración pedimos que seamos libres de la tentación. Es tan importante la oración en la vida del creyente porque Dios desea que oremos. Un predicador muy conocido llamado Paul Washer dijo: puede que nuestras oraciones sean débiles en cuanto a lo que decimos, pero la gran misericordia de Dios, en su gran misericordia, hermanos, Él las mezcla con incienso. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, en la segunda parte, dice que esos seres vivientes que logra ver Juan el teólogo, que estaban delante del trono del Cordero, dice que esos seres vivientes llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Así es que el Señor santifica nuestra oración, nuestra ofrenda, y Cristo, hermanos, la presenta ante el trono de Dios. Por supuesto que todo se trata de su gracia. Todos tenemos un enemigo, hermanos, que es como un león rugiente que busca a quien devorar. Tenemos un mundo que está en franca rebeldía hacia Dios, como vimos en esta obra. Si no actuamos como hijos e hijas de Dios, hermanos, no podemos oponernos a ellos. No hay nada que podamos hacer, por lo tanto debemos estar en oración. Es el único recurso razonable que tenemos y que Jesús nos ha dejado como una enseñanza. Pero ¿saben qué, hermanos? La siguiente diapositiva nos muestra cómo la oración debe de ser complementada y no debe de existir una cosa sin la otra, y me refiero a la lectura bíblica, hermanos. En el Salmo 119, versos 146 al 148 dice así: a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Note usted, hermanos, que la lectura bíblica debe de estar siempre acompañada de la oración, y la oración debe de estar siempre acompañada de la lectura bíblica. No puede existir una sin la otra. No, delante de Dios no es posible eso. Vea usted el verso: a ti clamé, esa es la oración. Sálvame, ese es el ruego, ese es el clamor. Y guardaré tus testimonios. En esas palabras, hermanos, ya está el complemento de lo que estoy diciendo: la lectura bíblica y la oración. Sigue diciendo el verso: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Era el caso de la mujer que oraba, para meditar en tus mandatos. No puedes meditar en los mandatos de Dios si no los conoces, y eso solamente están en la Biblia, hermanos. No podríamos nosotros leer este texto bíblico si no es que estamos de acuerdo en que se necesita la oración y el estudio de la palabra. Repito, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, que conocemos muy bien,
Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo más agradable al oído de las personas, y no hablo de esta iglesia, sino al oído de todas las personas en el mundo, lo más agradable es esto: pedid todo lo que queréis y ¿qué? Os será hecho. Pero nos olvidamos de que la primera parte de esa promesa que nos gusta tanto, la primera parte es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay dos condiciones que muestran esta oración. Una es que permanezcamos en el Señor y la otra es que sus palabras permanezcan en nosotros. Esto es imprescindible. Necesitamos leer la palabra y también orar. Es igual de importante. Algunos disfrutan más una cosa que la otra. Algunos leen mucho la Biblia, pero oran poco. Y cuando esto pasa así, hermanos, con frecuencia se caerá en la letra y en los reglamentos, y pronto serán jueces de los demás. ¿Han conocido personas así? Yo conocí a una hermana así hace mucho tiempo. Una hermana que leía muchísimo la Biblia, muchísimo, hermanos. Y efectivamente se cumple en personas así esto de que nos convertimos en jueces de los demás. Porque se lee mucho la Biblia, pero se ora poco. Pero también pasa lo contrario. Hay personas que oran mucho, son conocidas mucho por su oración, pero ¿saben qué? Leen poco la palabra de Dios. Cuando esto es así, hermanos, se carece de un equilibrio espiritual. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, 18 al 20, y Colosenses 3, 16 al 17, el apóstol Pablo nos está diciendo ahí que cuando somos llenos del Espíritu Santo, en nosotros, hermanos, hay alabanzas, salmos, himnos, canciones espirituales. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es decir, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de nosotros sale inmediatamente la gratitud al Señor y la oración. Siempre que seamos entonces llenos de la palabra, seremos llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que orar. Lo repito. Cuando estemos llenos de la palabra, entiéndase, salmos, los profetas, el Evangelio, las cartas del apóstol Pablo, toda la Biblia, cuando estemos llenos de ello, hermanos, automáticamente estamos llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, automáticamente, hermanos, no hay otra cosa más que orar. No sé si se puso la diapositiva. No se puso, ¿verdad? Porque quiero que cuando vemos se quede la imagen en sus mentes, hermanos. Bueno, si no se puede, ya ni modo. Así es que, hermanos, hasta aquí tenemos algo muy importante: la oración y la lectura bíblica. Recuerden, no puede estar una cosa sin la otra. Cada vez que usted piense en la oración, piense en la lectura bíblica. Y cada vez que piense en la lectura bíblica, piense usted en la oración. Vamos a ver cuál es el significado de la oración, hermanos, desde esta otra perspectiva un poco más profunda. Cuando pensamos en la oración, hermanos, generalmente pensamos que es pedirle a Dios. Y aún consideramos como una enseñanza de la oración persistente la parábola de la mujer viuda que constantemente iba a ver, ¿recuerdan ustedes?, al juez para que le hiciera justicia. Eso lo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 18. Ahí el Señor Jesús dice que había una mujer que iba a ver constantemente al juez y el juez no le hacía caso, hasta que un día dijo el juez: ¿cómo me tiene molesto esta mujer? Nosotros ocupamos generalmente esa parábola para decir que es muy importante la oración.
y que hay que ser constantes en la oración. Existe una interpretación diferente, hermanos, de ese capítulo 18. Y la interpretación diferente de ese capítulo 18 del Evangelio de Lucas en realidad no es la oración. Sin embargo, lo utilizamos porque pensamos que la oración es pedirle a Dios y pedirle y pedirle. Dije que eso no es malo, hermanos, solamente que estamos profundizando un poco más. También generalmente decimos que la oración es hablar con Dios y clamarle a Dios. Aunque no es incorrecto considerarlo así, pero todo eso es tan solo una parte de la oración. Debemos profundizar para entender mejor la importancia de orar, y aquí está el significado de la oración. La oración, mis amados hermanos, es el contacto mutuo entre el hombre y Dios. El primer significado de la oración es comunicarse con Dios, ciertamente. Pero esta comunicación, hermanos, es mutua. Es obtener a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, dice que Dios es, ¿qué, hermanos? Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren como espíritu, hermanos. Entonces debemos de reconocer que Dios es infinito, que Dios es ilimitado por cualquier división de tiempo o espacio. Vean ustedes, si Dios es espíritu, hermanos, Dios está en todo el universo, en todas partes. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de ti? Porque el Señor está en todas partes. Porque el Señor es espíritu. Así como existe, mis amados hermanos, el agua, el oxígeno y el ruido inclusive, pues para tenerlo nosotros debemos de llenarnos de ellos. Debemos obtenerlo. Así como respiramos, así como nos llenamos de agua, así como nuestros oídos se abren al sonido, de la misma manera, hermanos, si Dios es espíritu, debemos de llenarnos de Él. Entonces, lo que estamos diciendo es que la oración, en primer lugar, es obtener a Dios, llenarnos de Dios. Esto es cierto si leemos el Salmo capítulo 63, verso 1, que dice: mi alma tiene sed de ti. Note usted lo que dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Imaginen usted un lugar donde no hay agua, la tierra está árida y seca. Pues de la misma manera mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, porque Dios es espíritu, hermanos. Entonces, hasta aquí, la importancia de la oración no consiste entonces, hermanos, en cuántas cosas le digamos o cuántas cosas clamemos al Señor, sino de cuánto contacto tenemos con Él. Cuanto más lo contactemos, más lo absorberemos y más disfrutaremos de su presencia y la misma salvación. Es en el espíritu del hombre donde se lleva a cabo el contacto entre Dios y el hombre por el espíritu que puso en nosotros. Es aquí, hermanos, donde somos el vaso de Dios. Cuando Dios creó al hombre, la Escritura dice que sopló en su nariz, ¿qué? ¿Recuerdan? Aliento. ¿Y ese aliento qué era, hermano? Ese aliento es el Espíritu de Dios. Entonces, la oración es fluir entre Dios y el hombre. El hombre se une con Dios y Dios se une con el hombre. Cuanto más oremos, más seremos llenos de Dios, más nos rendiremos a Él y Él cada vez nos ganará más. Si no oramos constantemente, decía nuestro hermano Jafet, que es una de las prácticas que menos importancia le damos.
Y esto es en general para muchos creyentes, no estoy diciendo que para todos, pero sí para muchos de nosotros. Orar no es tan trascendente, o es cansado, o es aburrido. Pero, amados hermanos, el significado de la oración es llenarnos de Dios, es estar en contacto con Él. Si no oramos, hermanos, estamos cada vez más lejos de Dios y nuestro contacto con Él será muy lejano. Vemos que orar entonces no simplemente es pedirle algo a Dios, sino que es algo muy vital para nosotros, como respirar. Hay un autor de un libro que se llama Orar como respirar, del nivel 10. Puede que pida algo a Dios y el Señor le responda, pero eso no es lo verdaderamente esencial de la oración, sino lo más trascendente, hermanos, es si han obtenido más de Dios y Dios ha ganado más de usted. Entonces la verdadera oración es inhalar a Dios mismo. No es tanto ganar cosas, ni obtener cosas, ni recibir cosas, sino cuánto ganamos de Dios en nuestra oración. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto cómo alguien que no tiene ningún interés por Dios de repente se encuentra en una urgencia de que Dios actúe para resolverle algo, y entonces viene a buscar a Dios en oración y busca también quien ore junto con ella o con esa persona? No es tanto que tenga interés en Dios, sino solo busca que Dios le resuelva su problema. Dios, sí, hermanos, puede responder por su gran misericordia, pero estas oraciones no constituyen la verdadera esencia de la oración. Esto solo es una capa externa que Dios hace por su misericordia cuando alguien se acerca a Él sin que Dios le interese en su vida. Lo importante es que tengamos contacto con Dios, que le disfrutemos, que le obtengamos. Somos llenos de Él y le permitimos ganar todo nuestro ser. Nosotros cooperamos con Dios al permitir que Él obre su voluntad en nosotros. Como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces ahí tenemos cuál es el significado de la oración. En una palabra, hermanos, orar no significa obtener de Dios, sino orar la esencia de la oración. Lo más importante es obtener a Dios y que Dios nos obtenga a nosotros. ¿Se les olvidará? Espero que no. Vuelvo a repetir porque me parece muy importante. El significado de la oración no es tanto recibir a Dios, sino obtener a Dios y que nosotros seamos obtenidos por Dios. Existen algunos principios, hermanos, que rigen la oración. La oración debe de ser iniciada por Dios y no por el hombre. En toda oración es Dios en nosotros el que inicia la oración. Fíjese usted, nosotros decimos que venimos a hacer oración ante Dios. Decimos, vamos a la iglesia porque voy a orar. Hermanos, uno de los principios de la oración es que el hombre no inicia la oración, es Dios el que la inicia en nosotros. Si el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros, hermanos, nosotros no podríamos sentir la necesidad de confesar nuestros pecados. Cuando le decimos, ven, Señor, perdona mis pecados. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese deseo es el deseo de Dios. La oración no es iniciar
sino por mismo Dios. Una vez que Dios expresa su intención, el hombre las convierte en palabras que manifiestan la intención de Dios. Así que no debemos empezar la oración según nuestras propias ideas, porque esta clase de oración es generada por nosotros y no por Dios. Cuando oremos debemos primeramente permanecer reposadamente ante Dios, tener comunión con Él y permitir que Él nos unja de modo que deposite su intención en nosotros. Quiere decir que nos acercamos a Dios y decimos: Padre Santo que estás en los cielos, Señor, vengo a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes, etc. Empezamos a tener un diálogo con nuestra intelectualidad, pero no permitimos que sea la voluntad de Dios la que infunda en nuestro espíritu ese deseo de Dios. Así es que la primera recomendación o el primer principio, hermanos, es permanecer reposadamente ante Dios antes de continuar nuestra oración. La oración consiste en que la intención de Dios entra en nuestra intención. Una persona que regularmente se acerca a Dios permite que Dios le gane y viva en Dios. Como dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 12, verso 3: nadie puede llamar a Jesús Señor sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo que vive en ti. ¿Cómo te acercas a Jesús a llamarle Señor Jesús? Es por el Espíritu Santo que hay en ti. Y eso nos demuestra, hermanos, que la oración en realidad es iniciada por Dios, no tanto por nuestro intelecto. En el Evangelio de en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 6, dice: Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo, hermanos? Abba, Padre. Estos textos son suficientes para saber que es Dios siempre el que debe de iniciar nuestra oración, mis hermanos. Un segundo principio es que Dios pasa a través del hombre y de la oración del hombre. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y cuando esto es así, hermanos, Dios está pasando a través de nosotros y a través de nuestra oración. Quisiera pedirle a mis hermanos de mi derecha, a fin de que no sé qué espíritu era el del sueño aquí, hermanos, de la obra. No sé qué espíritu era el del sueño. ¿Quién era el espíritu? Usted traía una máscara. A fin de que ese espíritu no nos gane, hermanos, les voy a pedir que por favor lean Ezequiel capítulo 36, verso 37. Y mis hermanos de acá, para que no nos gane el otro demonio que tenía la cara bien ferida, Jeremías 29, 10 al 14. Porque son tremendos esos espíritus, son tremendillos. Dicen que ponen sus talones aquí en nuestros ojos, ¿verdad? Bueno, hágale así, mire, vete aquí. Todavía estoy a la mitad del tiempo, hermanos, así es que no es por el tiempo. Entonces es Ezequiel 36, 37, por favor. Así dice el Señor omnipotente: todavía he de conocerle al pueblo de Israel, que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Gracias, hermano Nico, pero me gustaría que fueran todos, porque a todos se nos está apareciendo el espíritu soñoliento. Disculpen, hermanitos, es para decirle a ese espíritu: vete de aquí. Como dicen los niños en su estribillo, ¿verdad? Si el diablo llega a tu corazón y te dice: déjame entrar, recuerden que dicen los niños, dile: no. Ándale, así. Entonces, Ezequiel 36, 37, pero todos, por favor. ¿Cómo dice, por favor? Así ha dicho Jehová el Señor: aún ustedes para
Bueno, casi no se escuchó, pero está bien para despertar. Y ahora acá Jeremías 29, 10 al 14. Está más larga la lectura. Jeremías 29, 10 al 14. Por favor, todos. Porque así dijo Jehová, cuando la gloria se cumpla los que se acercaron, yo quitaré y despertaré de vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar, porque yo soy los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me veréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y yo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os congregué, dice Jehová, y os haré volver a dar la carne, dice Jehová. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, estamos en el tercer principio, que ya apareció la diapositiva. La primera diapositiva, hermanos, no se les olvide que es toda oración, hermanos, es iniciada por Dios. Segundo principio, Dios pasa a través del hombre y de su oración. Es decir, lo que nosotros sentimos es el sentir de Dios en nuestra oración. Y el tercero que estamos viendo es la oración del hombre pasa también a través de Dios. Estos textos bíblicos parecen extraños para la predicación. Pero si usted los analiza, se va a dar cuenta que es Dios el que tiene la intención. Y cuando Dios tiene la intención, se la comunica al hombre y dice: yo tengo esta intención. Y cuando ellos oren a mí, entonces yo voy a cumplir esto. Analícelo en su casa. Estamos leyendo Ezequiel 36, 37 y Jeremías 29, 10 al 14. Y si usted analiza ese proceso, se va a dar cuenta que es Dios el que pasa a través del hombre y el hombre pasa a través del pensamiento de Dios. Eso sucede en la oración, mis amados hermanos. Y llevamos 3 principios. Quizás sea complicado que nos los aprendamos ahorita, pero ojalá estén poniendo sus oídos muy atentos, porque dijimos al principio que la oración es como respirar. Vamos a pasar a los siguientes 3 principios y voy a procurar ser muy rápido. Los siguientes 3 principios. Dice: Dios camina en nosotros y nosotros realizamos todas nuestras actividades en Él. Estamos viendo los principios que rigen la oración. Dios y el hombre y Dios oran juntos, hermanos. ¿Usted había pensado eso? Cuando usted está orando en su casa solo, usted debe de considerar que no está usted orando solo, sino que Dios está orando junto con usted. Ese es un principio fundamental de la oración. En el Evangelio, en la carta de Gálatas, capítulo 2, verso 20, la Escritura dice que Cristo vive. ¿Recuerdan, hermanos? Cristo vive en mí. Y también en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice que Jesucristo está en vosotros. Entonces, ¿quién vive en usted? ¿Quién vive en mí? De acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo, Cristo es el que vive en nosotros. Este principio dice que cuando oramos no lo hacemos solos, sino que lo hacemos juntos. Jesucristo está entre nosotros. El Cristo que está en nosotros le ora al Cristo que está en el trono. Es como cuando existe un predicador que no habla sus palabras, sino habla a través del Espíritu. En ese sentido, cuando nosotros escuchamos una predicación, sentimos que realmente es Dios quien nos está llamando, aunque está en los labios de una persona. Es la palabra, hermanos, de Dios la que fluye a través de esa persona. Igual pasa en la oración. Es la manifestación de Dios y decimos que es el Espíritu de esa persona que está fluyendo en nosotros.
Como cuando usted está enfermo y llama a algún hermano para que ore por usted, y usted escucha esa oración tan preciosa. Por supuesto que es la persona que está ahí, pero el principio de la oración, hermanos, es que es Dios el que está orando junto con nosotros. Dios fluye a través de la persona que ora, hermanos. Y si usted toma en cuenta esto de la oración, verá qué tan vital, qué tan esencial y qué tan importante es orar constantemente. El quinto principio es que la oración, hermanos, a ver si esto no nos gusta, pero se los comparto. La oración en realidad no debe de ser para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando oramos para que seamos salvos o para que la iglesia sea animada, debemos de orar por amor a Dios. Tenemos ejemplos cuando decimos: oh Dios, estoy orando no por mi propio beneficio, sino por amor de ti mismo. ¿Qué les parece esto, hermanos? Tú estás enfermo o tienes una situación muy delicada, muy difícil, una enfermedad inclusive de muerte. Y entonces, ¿cuál es tu oración? Señor, estoy orando. Y se imagina que usted diga: no estoy orando para que me sanes, Señor, sino estoy orando por amor de ti. Esto parece un poco extraño, hermanos, pero debe de ser un principio que rige la oración. Por supuesto que existe un texto bíblico para eso. Daniel capítulo 9, verso 19. Aquí voy a pedirle a toda la iglesia que lo lea. Daniel capítulo 9, verso 19. ¿Lo quieren leer, por favor? Dice así. Daniel 9, 19, 1, 2 y 3. Oye, Señor, oh Señor, perdona, desahogo, Señor, mi alma, no pares, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Vean ustedes, hermanos, aquí está la esencia del propósito de la oración. El significado más elevado de la oración es el medio por el cual Dios puede obtener gloria y honra. Todas nuestras oraciones son por amor del Señor. No importa si nosotros tenemos algún beneficio. De hecho, mis oraciones son por amor a Dios. Todo lo demás tiene poca importancia si no es para la gloria de Dios. Cuando oramos por nuestras necesidades, debemos pensar: ¿lo estoy haciendo por mi beneficio o para la gloria de Dios? Si lo pensamos así, hermanos, no importa si no obtenemos nada. De hecho, en la narración de la obra de los niños, la mujer que oraba, ¿qué le había pasado? Había estado orando, orando y orando. ¿Y qué pasó al final, hermanos? Se murió uno de sus hijos. Ahora, esa es una obra, pero es una realidad. En muchos casos, en nuestros familiares hay un enfermo y nosotros estamos orando, orando y orando, y al final, ¿qué pasa, hermanos? Al final la persona muere. Nosotros no sabemos explicar esas cosas. No le encontramos una explicación. Porque creemos que la oración es pedirle al Señor hasta que lo cansemos y sane a nuestro enfermo. Pero vemos que se muere, hermanos. Porque uno de los principios de la oración, hermanos, no debe de ser el beneficio que yo reciba de la oración, sino que en todo Dios sea glorificado. Dios reciba la honra y la gloria. No importa aún si morimos en ello, hermanos. Parece que es algo que no se puede concebir muy bien acerca de la oración, pero esa es una realidad, hermanos, inevitable. Si un niño mío está enfermo, ¿qué le vamos a decir al Señor en nuestra oración? Sánalo, por favor.
podríamos decir, sánalo por favor, no por amor de mí mismo, ni de mi vino, sino por amor de ti mismo. ¿Hemos hecho eso, hermanos? Generalmente no. Si no lo hacemos así, hermanos, en realidad estamos pidiendo por nuestro hijo, pensando que es un niño adorable, que nosotros no sabríamos qué hacer si algo malo le pasara. Y por lo tanto, oramos fervientemente, lamentándonos y pidiéndole a Dios que lo sane. Y si este es el caso, les puedo decir que aunque haya sido muy fervientemente, dicha oración no está dentro de las normas de Dios, sino que está absolutamente pensando en usted mismo. Su ferviente oración no permite que usted pase a través de Dios, no permite que Dios pase a través de usted. Además, no es una oración en la que usted y Dios y usted oren juntos. Más bien es una oración en que usted solo le está pidiendo a Dios para su propio beneficio, sin pensar en la gloria de Dios. Y también eso es una experiencia muy recurrente en nuestras iglesias, como leíamos al principio. Alguien a quien no le interesa para nada a Dios, pero cuando está necesitado, viene a buscar urgentemente en oración a Dios y a toda la comunidad de fe para que le pida a Dios. Porque lo que está pensando es en su propio beneficio, pero no en la gloria para Dios, en el amor que le pueda tener a Dios. Como dije, hermano, no es algo que comúnmente escuchemos de la oración. En realidad todos venimos a pedirle a Dios que nos lo haga, que nos lo realice, que lo lleve a cabo. Y entonces cuando es así le damos honra y gloria al Señor. Pero si no es así, hay tristeza, hay frustración, y algunos hasta se han retirado de la iglesia. Por último, hermanos, también la oración consiste en descargar nuestras cargas ante Dios. ¿Qué significa? Parece que contrapone al punto anterior. No, se refiere a que si nosotros aprendemos que la oración tiene que ver con la voluntad de Dios y tiene que ver con que Dios pase a través de nosotros y que cumplamos sus propósitos, entonces cuando nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, hermanos, sentimos cargas en nosotros que nos urgen a orar. Y cuando nosotros oramos, hermanos, toda oración que se inicia con una carga pesada. Pero al terminar la oración que usted ha realizado, debe de sentir una ligereza en su vida. Si usted, cuando inicia la oración, la inicia y la termina y tiene el mismo pesar, lo más seguro es que no esté haciendo una oración que esté bajo las normas de Dios, hermanos. Y ahí terminamos los 6 principios de la oración. Los repetimos. Dios y el hombre oran juntos. No es para mí, sino para la gloria de Dios. Y todas las cargas que Dios pone en nosotros, no nuestras cargas, sino las cargas que Dios pone en nosotros, como lo hizo en Ezequiel y en Jeremías, nosotros las ponemos en las manos de Dios y nuestro ser se descarga. Usted dice, necesitamos que Dios haga un avivamiento en la iglesia. Entonces usted medita en ello. Toda la semana está pensando en eso. Dios está trabajando en usted y pone en su corazón el deseo ardiente de que haya un avivamiento en la iglesia, que haya santidad, que haya fervor. Usted viene con esa carga, se presenta ante el Señor y pone todas sus cargas ante el Señor, como lo hizo Daniel. Y entonces Dios, que inició ese propósito, lo termina recibiendo Él mismo a través de la oración de usted. Eso, hermanos, es el significado de la oración. Si nos vamos con esa idea, hermanos, nuestras oraciones van a ser
muy buenas ante la presencia del Señor. Significa que ya no vamos a estar pensando que todo es para mí, sino que todo es para la honra y la gloria de Dios. Y aún cuando no se cumpla mi petición y mi deseo, y aún en lo más grave, hasta llegue a morir mi enfermo, o yo mismo llegue a morir, no importa, hermanos, si la oración es para darle honra y gloria al Señor. Y cuando esto es así, nuestro espíritu siempre ardientemente va a estar esperando estar en oración con Dios. Concluyo haciendo un pequeño resumen. Número 1, hermanos, la oración es vital en nuestra vida de creyentes. Es como respirar. Deje usted de respirar un minuto y ¿qué le va a pasar? Deje usted de comer. Deje usted de dormir. Pues haga de cuenta lo mismo, hermanos. Si usted no ora, está perdiendo vida. Y se está perdiendo lo más importante, tener contacto con Dios y que Dios tenga contacto con usted. La oración no es hablar con Dios, sino que Dios también hable con nosotros. ¿Y eso cómo se logra? ¿Escuchamos la voz de Dios, hermanos? Algunas veces hemos escuchado a personas que dicen, Dios me dijo. Dios no le habla a nadie, hermanos. Dios no le habla a nadie, hermanos. Pero ¿cómo nos habla Dios ahora, hermanos? ¿A través de qué? A través de la Biblia. Entonces, toda oración siempre debe de estar acompañada de lecturas bíblicas. Toda oración. ¿Va usted a orar en la noche? Lea un capítulo de la Biblia y luego ora. O ore y luego lea la Biblia. No deje solo la oración y mañana o pasado lea la Biblia. No lo haga. No es una regla correcta. Porque la oración es una comunicación mutua. Mutua significa de mí hacia Dios y de Dios hacia mí, hermanos. Y por último, hermanos, considerar que no oramos por nosotros mismos, sino que es Dios a través de nosotros que hace la oración. ¿Qué le parece el concepto de la oración visto de esta manera, hermanos? Cambia totalmente la perspectiva de las cosas. Deseo, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y que nuestras oraciones en lo sucesivo traten de considerar todos estos principios. Dios les bendiga y paz a vosotros.